Y hablando de la salud, doctor, aquí hay un tema que ha lacerado una parte vulnerable de la sociedad y es el tema al cual la Fiscalía le ha llamado Operación Onco 14, que tiene que ver con el oncológico regional del Cibao. Ustedes saben, señores, que donde quiera que hay acto de corrupción, en este caso de manera, vamos a decir, estructurada, ¿no? Dirigido por en este caso, un patronato. Existía un patronato quien era que hacía frente a todo lo que tenía que ver con la operatividad del oncológico regional del Cibao. Y ustedes saben, miren, ahí venía gente de todo el país, porque he escuchado relatos de gente hasta de Barahona, de pacientes hasta de Barahona, señores. Imagínense esta zona noroeste que pertenece a la región del Cibao. Todo el que padecía cáncer y era de una manera parte de la sociedad más vulnerable, ese era el centro a donde debía de ir para asistirse y desde allí le daban seguimiento a los diferentes tratamientos. Pero ¿qué pasa? Desde el 2018, tengo hasta el nombre aquí, ese patronato era dirigido por Héctor Antonio Lora Cruzeta. Héctor Antonio Lora Cruzeta dirigía el patronato. Y como bien sabe la sociedad, muchas veces cuando el patronato maneja recursos cuantiosos, como que quienes dirigen el patronato comienzan a buscar la prima para que la prima está pasando trabajo y hay que ponerla a que gane algo, le hacen el puesto. Que el sobrino está pasando trabajo, ponte allá. Que la doña, la mujer, la esposa, en fin, entran un sinnúmero de familiares a cobrar dinero y cuando viene a ver, ocurre lo que ocurrió ahí en el oncológico regional del Cibao, que se le venció el tiempo, se hicieron las elecciones, el señor que dirigía perdió las elecciones, no se sabe cómo, porque generalmente en este tipo de instituciones, cuando se van a elecciones, todos conocemos cómo son las intríngules, ¿no? Pero en este caso parece que perdió, no quiso entregar. Al no entregar el nuevo facultativo, dijo que había algo, que comenzó a, lo que era sospecha, comenzó a hacer denuncia de la sospecha. La sospecha llegó a la fiscalía investigó y efectivamente encontró. Pero ¿qué es lo malo de esto? Donde quiera que hay organización estructurada, ocurre lo mismo. Alguien de adentro de la estructura no se siente conforme con lo que está recibiendo o con lo que le está tocando, aunque en este caso, doctor, fue diferente. El hombre había tenido un primer matrimonio, tenía las dos mujeres en puestos diferentes, la ex y la actual, y ya usted sabe quién fue que denunció y metió a todo el mundo en el bollo. El problema empezó a salir a la luz por unas denuncias que quitaron la directora. Bueno, fue del hospital que está ahí. Clínica, sí, el hospital que está frente a la Nelly Cruz, que es oncóloga. Incluso empezaron a ver algunas publicaciones en las redes sociales de que ella no era oncóloga. Sí. Y el doctor cirujano oncólogo Juan Vila, que tengo el placer de conocer, también empezó a hacer denuncia de lo mal que se estaba manejando esta institución ahí en Santiago, que de hecho es un patronato que uno dice, pero se supone que los patronatos quienes lo dirigen lo hacen de forma voluntaria. Sí, no, y entonces tú sabes, como ya venimos con Senasa que era afectando la salud, entonces sí. Por eso fue que causó tanto revuelo, porque otra vez la salud, y estos pacientes, o sea, con pacientes vulnerables, dirigir los recursos que están destinados para aliviar
unas enfermedades catastróficas, como que son los diferentes tipos de cánceres que padecen nosotros los seres humanos, catastróficas desde el punto de vista físico y desde el punto de vista económico y familiar. Tener un paciente con cáncer es una cantidad enorme destruye la economía. Sí, claro. Destruye la familia. La familia, o sea, entonces usted aprovecharse de esta situación, que lo único que salen perjudicados son los pacientes, porque la mayor parte de recursos que deberían estar destinados para estos tratamientos de estos pacientes y aliviar por lo menos y mejorar su calidad de vida, fueron entonces desviados para el uso privado de un grupito de personas que dirigían este patronato. Yo creo que eso no debe de quedar impune. No estoy diciendo que sean culpables tampoco. Hay que esperar, ¿verdad?, el proceso que concluye, el proceso de investigación y que haya un juicio. Mira, yo entiendo pero esto de corrupción administrativa principalmente y en asuntos que tengan que ver con la salud, porque lo mismo ocurrió con Senasa. Senasa no fue que no, ya esa estructura venía, y cuando este señor Jacín llegó, quiso meter personas nuevas quiso meter parte de su equipo. Mira, lo que pasa en la mayoría de las instituciones públicas que sí, pero es casi parecido. Quiso meter parte de su equipo y alguien de adentro, alguien de lo que ya dejó de ser beneficiado, dio el pitazo. Y por ahí conocemos la historia que tenemos hoy. Hay una corrupción estructurada. Por eso cuando el gobierno actual, cuando estaba en la oposición, estigmatizó al PLD como un partido corrupto. Yo decía desde un principio que la corrupción no es de un partido político en este país. La corrupción es una estructura es estructural en las diferentes instituciones públicas. Donde quiera. Y lo podemos ver ahora. Con un discurso de transparencia, anticorrupción, llegó el actual gobierno al Estado Dominicano. ¿Y qué hemos visto hoy? O sea, los mismos actos de corrupción, la misma denuncia, los mismos escándalos. Porque el problema en sí, como estábamos hablando de la violencia, es estructural. Sí. No es de una persona. Ese esquema está montado. Por ejemplo, en ese patronato que usted está mencionando, ¿cuáles son las acusaciones del Ministerio Público? Chantaje, desvío de fondos, los laboratorios y quienes suministraban insumos y medicamentos tenían que desviar, coludir, desviar una parte con ellos, ¿verdad?, de chantaje para que le pudieran comprar, claro, para seguir vendiendo. Seguir vendiendo. Si tú no me das esto, no te compro, no te compramos, ¿verdad? Entonces, ese tipo de cosas están en la mayoría de las instituciones públicas. Lo que pasa es que aquí no queremos hacer de la vista gorda. Mira, yo lo que entiendo es que cada institución y cada patronato que maneje dinero, ya sea en el sector público, deben de hacerlo como lo hacen en el sector privado, que deben de tener rendición de cuentas. Esto es una alerta para aquellas personas que dirigen instituciones, porque ya el PUS en este gobierno ha explotado por toda parte prácticamente. Entonces, por ejemplo, la persona que tú conoces, que yo conozco, que dirigen instituciones, señores, el tener un sinnúmero de familia en las instituciones, tarde o temprano eso va a llamar la atención, tarde o temprano eso va a prender la alerta, y la gente se cansa, la gente denuncia, la gente dice, ya la gente copia. La gente tira fotos. Este señor empezó a quitar personas clave que tenían tiempo dirigiendo los diferentes departamentos ahí en el instituto, y empezó a colocar sobrinos, primos, tíos, cuñados. Y es un nepotismo. Y eso está ocurriendo actualmente en toda la provincia. Donde quiera que hay puestos, donde quiera que hay dinero, donde quiera que hay empleo, oportunidad de empleo, busque, que ahí están los amigos, los familiares, ahí están todo el mundo. Y esto es una advertencia. Es una advertencia, señores. Tarde o temprano hay personas que van a visitar, no quizá la cárcel, pero por lo menos van a tener que ir a dar cuenta al Palacio de Justicia. O van a tener que estar asistidos por un abogado mientras un fiscal lo interrogue. Tarde o temprano. Entonces, es eso lo que desde aquí le estamos llamando a que eviten esos actos tan bochornosos, tan despreciables,
que dan tanta vergüenza, no solamente a usted, sino a su familia. Gaby, ¿no? Y que se puede tipificar como un crimen esto, porque, o sea, es contra una población muy vulnerable. Estamos hablando de pacientes oncológicos. Sí, no, pacientes vulnerables de la sociedad. Y tú utilizarlo para hacerte de dinero Enriquecerte. a costa de esa gente. Por eso es que la sociedad... Habría que identificar y profundizar cuántas de estas personas que debieron recibir determinado tratamiento no recibieron el tratamiento y fallecieron antes de tiempo. Eso lo haría, debiera de investigarse Claro. para que el expediente fuera catalogado de manera criminal. Y no solamente eso, sino también es de Senasa, en donde entonces hubiera asesinato voluntario, asesinato culposo. Bueno, que el asesinato estuviera dentro de las acusaciones.